Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión quiero tratar algo que tiene que ver con Abraham y con Isaac. Algo que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con las obras. También tiene mucho que ver con la confianza que una persona puede tener en Dios. Bueno, sí, digo, la confianza que una persona puede tener en Dios, porque es algo que parece contradictorio, pero no es contradictorio porque está conforme al propósito de Dios. Voy a referirme al capítulo 22 del Génesis, lo que viene eh, presentándose aquí. Ya hemos visto por los temas que hemos tenido y también por el estudio de la Biblia, cómo fue que Abraham tuvo que esperar tanto tiempo para darle la bienvenida al hijo que de acuerdo con la promesa de Dios, Dios le iba a dar. De la fe que tenía que tener Abraham y Sarai, después Sara, hasta que llegara ese hijo. Y ya vimos que llegó para Abraham a los 100 años, para Sara a los 90, fue que lo tuvieron. Y ahora, de pronto, Abraham se encuentra con algo que fue muy difícil y que le fue tan difícil que ni siquiera lo comentó a Sara. No se lo dijo por temor a que Sara tratara de impedir que Abraham, hiciera lo que Dios le mandó. Voy a leer Génesis capítulo 22. Dice, un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Dice un tiempo después. Esta expresión un tiempo después señala que había pasado el tiempo. Cuando esta prueba que Dios le presenta a Abraham sucedió, Abraham tenía unos 120 años, porque ya Isaac tenía alrededor de 20 años. Hemos visto a través de nuestros temas, nuestro análisis con respecto a la vida de Abraham, que en más de una ocasión Abraham falló. En otras ocasiones no, pero en más de una ocasión Abraham falló de una manera lastimosa. Fue en el caso de su esposa, de Sarai, cuando llegó a Egipto, y también con la experiencia que tuvo con Abimelech, donde negó que Sara fuera su esposa. Él reveló en esos momentos falta de fe, falta de confianza en Dios. Ahora llegó un momento en que Dios probó a Abraham a ver en qué situación estaba, para que Abraham pudiera demostrar la fe que tenía en Dios, la confianza que tenía en Dios y el amor que tenía en Dios. Porque para un ser humano, lo primero debe ser siempre Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo que el que no lo deja todo para seguirlo a Él, no es digno de Él. Y en realidad, esto es algo indispensable para un hijo de Dios. Vamos a seguir la lectura y a medida que vayamos leyendo, vamos a ir analizando algunas cosas. Dice el versículo 2, entonces Dios le dijo, toma
ahora a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Hay algo que debo señalar, es cómo supo Abraham que el que le estaba hablando era Dios. Cómo él supo que no era Satanás, que no era algún otro poder o que no era simplemente un sueño, porque él se le presenta, él está soñando y en sueño se le apareció Dios a Abraham. Él supo que era Dios porque ya en 6 veces anteriores Dios se le había presentado a Abraham. Dios había hablado a Abraham y Abraham sabía cómo era Dios cuando lo llamaba, en qué forma lo llamaba y cómo él, cuando lo escucha y recibe ese mensaje, cómo él responde a Dios. Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Pero Abraham tenía otro hijo, que era Ismael. Pero tu único hijo significa que es el hijo de la promesa. Significa que es el hijo que había nacido conforme a la fe, conforme a la fe y conforme a la promesa de Dios. Era el hijo a través del cual se cumpliría el pacto de Dios con Abraham de darle una descendencia, un pueblo que descendería de él y también el Mesías que vendría a salvar a la humanidad. Y Dios le dice a Abraham, ese que tú tanto amas, tómalo y ofrécelo en sacrificio. Era como si Dios se estuviera contradiciendo a sí mismo. ¿Cómo es posible que Dios, que está en contra de los sacrificios humanos y que en su palabra, desde luego, Abraham no conoció a Moisés, que fue el que escribió, pero eso lo enseñó Dios de siempre y enseñaba de siempre los sacrificios humanos no se deben hacer? Pero a la vez, ¿cómo Dios va a tirar por tierra lo que él había hecho? Había traído la promesa para darle al hombre. A través de esa promesa vendría la salvación y vendría el cumplimiento del pacto con Abraham. Dios le dice, llévalo a Moria, un lugar distante, y sacrifícalo en el lugar que yo te diré. Abraham tenía que saber que era Dios quien le hablaba, sabía que era Dios quien le hablaba y tenía que demostrar ahora 2 cosas, que obedecía a Dios y que amaba a Dios. Y una cosa más bien importante, tenía que demostrar que a pesar de la mala noticia, Abraham tenía fe en Dios y confiaba en Dios y da una lección. Los seres humanos debemos aprender a amar a Dios y a conocer a Dios y seguir a Dios sobre todas las cosas. Y así, en esta situación, esa noche, Abraham se despertó muy temprano porque era imposible que con una noticia tan difícil y una decisión tan difícil,
él pudiera descansar en tranquilidad. Dice versículo 3: así Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. Esta lectura da la impresión, y así fue, que Abraham se fue antes de que Sara se despertara. Primero, para no tener que darle la noticia. Segundo, Sara le tendría que haber notado en su semblante el gran peso que llevaba encima. Y tercero, que Sara podía tratar de impedir por todos los medios que él llevara a Isaac para sacrificarlo. El caso es que Abraham sale temprano por la mañana, lleva todas las cosas con él, lleva a los 2 criados o los 2 siervos, lleva a Isaac y sale hacia el lugar que Dios le había dicho. Dice versículos 4 y 5: al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Con estas palabras, nosotros vemos que Abraham reconoció el lugar que Dios le había señalado. Ese lugar lo llevaba al territorio de Jerusalén. El lugar específico que Dios le demostró para que él supiera cuál era el monte Moria, donde él iba a sacrificar a Isaac. Años después, mucho tiempo después, sobre ese monte Moria, el rey Salomón construyó el templo que David quiso fabricar o quiso levantar para morada de Dios. Hoy en día, ese templo de Moria, o el lugar donde estaba el templo, es donde está la mezquita musulmana. Es el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Deja allí Abraham a sus siervos con el asno y sale a pie al lugar del sacrificio. Por el camino, vamos a leer después un poco más adelante o ya en el otro tema, por el camino Isaac le pregunta a Abraham: llevamos la leña, llevamos todo, el fuego, todo, ¿dónde está el cordero? Y estas palabras las repetiremos después en el próximo tema. Cuando Abraham le dijo: Dios se proveerá del cordero. Pero quiero referirme ahora a que esto fue una prueba inmensa para Abraham, donde Abraham no falló y demostró que era un hombre de fe, confiaba en Dios, tenía fe en Dios, por eso es padre de la fe. Abraham le dice a aquellos 2 siervos: el muchacho y yo iremos y volveremos, porque aun cuando Abraham iba para sacrificar a su hijo, él confiaba en que Dios tenía el poder de levantar a su hijo de los muertos. Cuando él dijo volveremos, estaba diciendo porque
En la fe de Abraham estaba seguro que él iba a volver con su hijo. De alguna manera, Dios le restablecería a su hijo. Con esa confianza fue, con la fe en Dios y con la aceptación de lo que Dios había dicho. Y aquí vemos algo importante que analizaremos también más adelante. Abraham aquí salió victorioso de esta prueba y fue justificado primero por la fe. Porque primero viene la decisión de hacer las cosas. Primero Abraham fue justificado porque creyó en Dios, confió en Dios. Y segundo, porque no le rehusó su único hijo, al hijo de la promesa, a Dios. Y entonces la fe demostró que la tenía con la obra que estuvo dispuesto a hacer para el sacrificio de su hijo. Y aquí repito una vez más, antes de terminar este tema, Dios está capacitando, está probando, está haciendo la obra en los progenitores del pueblo que Dios estaba construyendo para él. El pueblo de Dios que vino a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Israel. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si te parece que este tema pueda ayudar a otros, compártelo y nos vemos en el próximo.